estás pensando en comprarte una freidora de aire, pero todavía no tienes claro si prefieres una freidora de aire convencional o una tipo horno, pues quédate a ver este vídeo porque te voy a contar cuáles son sus grandes diferencias. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, yo como veis estoy por aquí de vuelta con un nuevo vídeo. Y este vídeo, como veis, lo voy a hacer comparando dos electrodomésticos de Cosori, la Dual Blade y el nuevo horno que ha sacado de 12 litros. Pues si quieres saber un poquito más sobre ellos, quédate a ver el vídeo porque empezamos. Pues lo primero de todo vamos a empezar hablando sobre su diseño, y es que a simple vista ya vemos grandes diferencias. En la Cosori Dual Blade, como veis, es completamente negra por fuera y en la parte delantera tenemos el cestillo o el cajón extraíble donde vamos a cocinar los alimentos. Y luego en la parte superior, pero que se ve perfectamente desde el frente, vamos a tener la pantalla LED, desde donde vamos a controlar todos los parámetros de la freidora. Y en el mini horno, que si os fijáis, toda esta parte es de acero inoxidable, y después en la parte frontal nos encontramos una gran pantalla LED, que por cierto se ve muy bien, y luego aquí tenemos la puerta que te viene con un cristal transparente para que podamos ver perfectamente los alimentos. Después, en cuanto a tamaño, es decir, lo que ocupan, para que sepáis las medidas exactas, os las voy a dejar por aquí en pantalla. Pero bueno, a simple vista ya podemos ver que el horno ocupa más espacio que la freidora. Pero también es completamente normal porque este tiene 12 litros de capacidad y esta tiene 6,7 litros de capacidad. Con lo cual es normal que el horno ocupe un poquito más. Y además no solamente cuenta con la puerta de cristal, sino que también tenemos luz interior que nos va a permitir ver mucho mejor lo que hay dentro. En cambio, la freidora de aire, si queremos ver cómo van los alimentos, pues no nos queda otra que abrir el cajón para comprobar cómo van. Luego lo cerraríamos, seguiría cocinando y listo. Y ahora vamos a hablar un poquito más de su capacidad y cómo es el interior de ambas, es decir, la zona donde cocinamos en cada una de ellas. Empezamos con la Dual Blade, que tiene una capacidad de 6,7 litros, y ese espacio nos lo vamos a encontrar dentro de su cestillo, que os voy a dejar por aquí también las medidas exactas para que las sepáis. Y por otro lado tenemos el horno, que tiene una capacidad de 12 litros, que nos la vamos a encontrar repartida en distintas bandejas y a distintas alturas. Y aparte de eso también vamos a tener el cesto rotatorio, que es donde vamos a poder hacer, pues por ejemplo, las patatas fritas, las alitas, los nuggets, es decir, todo ese tipo de fritos que solemos hacer normalmente en la bandeja de una freidora de aire, pues aquí los vamos a poner en la bandeja giratoria para que ellos solos se vayan dando la vuelta y al mismo tiempo se vayan dorando por igual. Y luego también cuenta con un accesorio para poder asar piezas de carne más grandes, como pueden ser, por ejemplo, un pollo o un trozo de lomo de cerdo. Pues eso lo enganchamos con el accesorio que trae y lo ponemos en el rostizador para que ellos solo vayan dando vueltas al mismo tiempo también que se va dorando y cocinando. Y en cambio esto en la freidora de aire no lo podríamos hacer. Si quisiéramos asar un pollo, el pollo tendría que estar siempre en la misma posición, a no ser que nosotros le demos la vuelta. Eso sí, algo muy importante cuando estamos haciendo esas piezas de carne, o por ejemplo tenemos el cestillo giratorio puesto, es que para evitar que caiga suciedad sobre las resistencias inferiores, las tenemos que cubrir con una bandeja que te trae la propia freidora, para evitar que esa suciedad caiga sobre las resistencias y empiece a quemarse y a soltar humo. En cambio, en la freidora de aire pues tenemos nuestro cestillo donde vamos a poder poner cualquier tipo de alimento, independientemente de que este suelte grasa o lo que sea, pues ahí no nos vamos a tener que preocupar porque la rejilla inferior ya está cubierta por el propio cesto de la freidora. Y para que sepáis cuáles son las medidas exactas del interior, también os las voy a dejar por aquí en pantalla. Y ahora vamos a ver un poquito sus características principales. Empezamos con la freidora, que cuenta con 12 programas preconfigurados y doble resistencia, es decir, cuenta con una resistencia superior y otra inferior. Y además, dentro de esos programas que tiene, 4 de ellos pues van a encenderse o apagarse las resistencias dependiendo del tipo de programa. Para que sepáis cómo se encienden o apagan estas resistencias, también os dejo imagen por aquí para que lo sepáis y cuáles son los programas que hacen esta función.
Y el horno cuenta con 10 programas preconfigurados y también tenemos doble resistencia, es decir, tenemos resistencia en la parte superior y en la parte inferior. Ahora vamos a ver los rangos tanto de tiempo como de temperatura que podemos ajustar en ambas. En la Dual Blade vamos a poder ajustar el tiempo desde 1 hasta 60 minutos independientemente del programa que usemos. Y en el horno vamos a poder ajustar el tiempo desde 1 minuto hasta 12 horas. Pero tengo que puntualizar que estas 12 horas solamente nos va a dejar programarlas en la función de deshidratar. Pues ahora vamos a ver las temperaturas. En la Dual Blade nos va a permitir programarla desde los 80 hasta los 205 grados. Y en el horno la temperatura va a ir desde los 30 hasta los 220 grados. Pero esto también tengo que puntualizar que dependiendo del programa que estemos usando nos va a permitir poner un rango de temperaturas u otro. Otro de los programas que nos vamos a encontrar en el horno es el de deshidratar. Esta función nos va a permitir deshidratar frutas y verduras como si tuviéramos un deshidratador de alimentos. Y ese programa nos va a permitir ajustar la temperatura desde los 40 hasta los 80 grados y el tiempo desde los 30 minutos hasta 12 horas. En cambio, en la freidora de aire la función de deshidratar no la tenemos y la mínima temperatura que vamos a poder poner van a ser 80 grados. Y otro de los programas que tiene el horno es el de fermentar o leudar. Esto nos va a venir genial para fermentar masas, hacer yogures y todas estas cosas que requieren una temperatura muy bajita. Y la temperatura en este programa la vamos a poder ajustar desde los 30 hasta los 50 grados y desde los 30 minutos hasta 1 hora. Pues ahora vamos a ver la conexión Wi-Fi y las aplicaciones. Pues aquí la freidora sí que nos va a permitir conectarla a la Wi-Fi para poderla manejar desde el móvil, aunque hay que hacer una aclaración sobre esto y es que por seguridad nunca la vamos a poder encender desde el móvil. Simplemente podemos manejar todos los parámetros, tiempo, temperatura, programas, pero nunca encenderla. Esto es un sistema de seguridad de la propia freidora que quiero que lo tengáis en cuenta porque hay gente que tiene dudas al respecto de esto. Podemos manejar todo lo que queramos menos encenderla. En cambio, en el horno no nos permite la función de poderlo conectar a la Wi-Fi. Y en cuanto a las aplicaciones móviles, independientemente de que tengamos una u otra, nos vamos a poder descargar la aplicación para ver allí un montón de recetas. Pues ahora vamos a hablar el tema de la limpieza. Y es que los que me conocéis ya sabéis que para mí el tema de la limpieza es fundamental cuando adquiero un electrodoméstico. Por eso no podía dejar también de poneros este apartado para que sepáis cómo se limpia tanto la freidora como el horno. Pues empezamos por la freidora y deciros que la limpieza diaria de la freidora para mí es muy sencilla, porque simplemente tenemos lo que es la cubeta y una rejilla, con lo cual va a ser como limpiar una cazuela o una sartén. La limpieza de la freidora en ese aspecto de uso diario es súper sencilla. En cambio, en el horno la cosa cambia. Aquí, dependiendo de la receta que vayamos a hacer, pues tendremos que limpiar o bien las bandejas, o bien el cestillo giratorio, o bien el utensilio para asar carnes. Y si además lo que estamos haciendo dentro ha salpicado para las paredes del horno, pues también nos tocará limpiar el horno. He de decir que todo el horno por dentro tiene un recubrimiento de acero inoxidable que es bastante fácil de limpiar. Eso sí, tampoco es la cubeta de la freidora de aire, donde tenemos pues una cosa lisa sin ranuras que limpiar. Con lo cual aquí sí que os digo que lo ideal es que según terminemos de cocinar, cuando ya haya enfriado un poquito lo justo para que lo podamos tocar, es inmediatamente con una bayeta limpiar por completo todo lo que es el habitáculo de dentro del horno. De esta manera lo vais a mantener siempre limpio y en perfecto estado. Otra cosa que hay que limpiar muy importante es la puerta de cristal, ya que si la dejamos que acumule suciedad, luego nos va a costar mucho trabajo quitar esas manchas de la puerta. Y la puerta no es desmontable, con lo cual siempre vamos a tener que abrirla y limpiarla por dentro. Y aunque no os lo he dicho, en el caso de la freidora también es muy recomendable, aparte de limpiar el cestillo, una vez que haya enfriado la parte de la resistencia y el ventilador, pues simplemente pasar por ahí una bayetita para que esa suciedad no se acumule, al igual que os he dicho que hay que hacer con el horno. De esta forma ya veréis cómo las vais a mantener muchísimo mejor y no os va a costar prácticamente ningún trabajo. Y si no has hecho nada de lo que te acabo de contar y has dejado que se acumule la suciedad, pues en este vídeo te enseño cómo puedes limpiar tu freidora para dejarla casi como nueva.
Y un dato que os quiero comentar es que en la Dual Blade no es necesario precalentar la freidora para poder cocinar en ella, aunque sí que es cierto que yo, dependiendo de la preparación que vaya a hacer, sí que suelo ponerlo a precalentar. Como la freidora no tiene el botón de precalentar, es decir, el programa, yo lo que suelo hacer es que la pongo 5 minutos a la máxima temperatura y listo. Pero en cambio en el horno no tiene tampoco la función o el programa de precalentar. Pero lo que sí que hace es en 4 programas, que los vais a ver por aquí, directamente cuando nosotros ponemos ese programa, ella sola se precalienta. Cuando acaba este tiempo de precalentar, nos indica en la pantalla Add Food, es decir, añade la comida. En ese momento tendríamos que introducir los alimentos que quisiéramos cocinar. Bueno, ya para terminar vamos a ver los pros y los contras. Eso sí, son desde mi punto de vista. Esto no quiere decir que yo tenga la razón. Aquí cada uno tenéis que valorar lo que para vosotros es mejor y lo que se adecua más a vuestras necesidades. Y vamos con las ventajas de la freidora. Sin duda alguna, para mí una de sus grandes ventajas es el cestillo. Me parece muy cómodo de usar, muy fácil de usar y sobre todo de limpiar. Y además, como podemos quitar o poner la rejilla dependiendo de lo que queramos hacer, pues creo que nos permite hacer muchísimas recetas con él. Así que el cestillo, por lo que a mí respecta, se lleva un punto a su favor. Por cierto, si estás pensando en comprarte una Cosori Dual Blade, te invito a que vayas a ver este vídeo que te dejo por aquí, donde te cuento al detalle todo lo que tiene esta freidora. Y ahora os voy a decir cuáles son las ventajas del horno, que también tiene, y bastantes. Y la primera de ellas es sin duda los programas que tiene de deshidratar, fermentar y asar o rostizar. A mí me parece que está genial y es lo que me ha conquistado de este horno. El hecho de poder deshidratar alimentos o poder hacer unos yogures, fermentar una masa a esas mínimas temperaturas, eso me ha encantado. Y después, aparte de los programas, también me encanta que tenga una puerta con un cristal para poder ver lo que estamos cocinando sin la necesidad de tener que abrir la freidora, como es este caso, pues para ver lo que tiene dentro, con lo cual eso también tengo que decir que es un gran punto a su favor. Y otra de las cosas que me encanta, que incluye dentro de los programas que os acabo de decir, es poder hacer un pollo entero como si lo hicieran en la pollería. Os aseguro que quedan buenísimos, de verdad. En casa no he comido pollos tan ricos como los que he preparado en este horno, porque es que quedan realmente buenísimos. Que se vayan dorando al mismo tiempo que se van cocinando y ellos solos van dando vuelta, ¡buah! Es que es un espectáculo cómo queda el pollo asado, de verdad. Vais a ver por aquí unas imágenes para que veáis vosotros mismos cómo queda, que es que está buenísimo. Y si estás pensando en adquirir uno de estos electrodomésticos pero no sabes qué recetas puedes hacer en ellos, pues te invito a que te des una vuelta por mi canal de YouTube, porque allí vas a poder encontrar muchísimas recetas que estoy segura de que te van a gustar un montón. Y ahora pasamos a los contras. Yo tengo que decir que el único contra que le he visto a la freidora Dual Blade es que podían haber puesto más rango de temperaturas, pues para que nos permita deshidratar alimentos o fermentar fácilmente. Es decir, en vez de que la mínima temperatura fuera 80, le podrían haber bajado la temperatura, pues por ejemplo, hasta los 40, los 50. Y al revés me pasa igual, también le podían haber subido la temperatura hasta los 230 grados, como por ejemplo tiene su hermana, la pequeña, la de 4,7 litros. Con lo cual creo que esa es la pega que le pongo a la freidora, que podían haber ajustado las temperaturas para que nos permitiera hacer muchas más elaboraciones aparte de las que ya se pueden hacer. Bueno, y tengo que decir, por ponerle otra pega, es que la podían haber hecho un poquito más bonita, porque la verdad es que yo me fijo en las otras freidoras de Cosori que tengo y me parecen como mucho más bonitas, con unas líneas más redondeadas. Bueno, pues hasta creo que la verdad es que también le podían haber puesto esas líneas redondeadas que tienen el resto de freidoras. Pero bueno, aún así, como yo siempre digo, se lo perdono porque la verdad es que cocina muy bien. Y para terminar vamos con los contras del horno, y tengo que decir que me da muchísima rabia tener que decir esto, pero si hay algo que no me gusta del horno es el cestillo giratorio, donde hacemos las patatas, los nuggets y todos esos alimentos que se van dando vueltas al mismo tiempo que se van haciendo. Y es que tengo que decir que me parece un poco engorroso. No de poner y quitar, que la verdad es que es bastante sencillo,
Me parece engorroso a la hora de tener que abrirlo, echar los ingredientes dentro y luego la verdad es que cuando tenemos que abrirlo para sacar los alimentos, pues corremos el riesgo de quemarnos. Entonces eso no me ha gustado. Y como os digo, me da muchísima rabia decir esto, porque es cierto que se cocinan muy bien los alimentos cuando van girando, pero luego la realidad es que me parece incómodo de usar. Y el último pero que le pongo al horno es la limpieza. Con esto no quiero decir que se limpie mal, porque la verdad es que el recubrimiento de acero inoxidable que tiene hace que se limpie bastante bien. Pero aún así me parece mucho más cómoda de limpiar la freidora que el horno. Y eso sería para mí todos los pros y los contras de ambas. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, ya me lo diréis en la cajita de información. Pero bueno, yo al tema de la limpieza, como todos sabéis, le doy mucha importancia, entonces en este aspecto me considero muy pero que muy puntillosa. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de utilidad, sobre todo si estáis pensando o bien en compraros una freidora o un mini horno y aún no lo tenéis claro, pues espero que este vídeo os sea de gran ayuda. Y si por el contrario ya eres usuario de alguno de ellos, me encantaría que me dijeras en la cajita de información qué es lo que te gusta más y menos de tu electrodoméstico. Y ahora sí que yo por hoy ya me despido, pero recordad que nos vemos en unos días con nuevos vídeos. ¡Hasta luego, familia!